Buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Este sábado se cumplen 3 meses del terremoto que afectó varias zonas del litoral ecuatoriano. Las autoridades evalúan cómo avanza el proceso de reconstrucción. Bienvenidos a Noticias 7. A pocos días de cumplirse 3 meses del terremoto en el litoral, las autoridades evalúan los avances en el proceso de reconstrucción. Este viernes termina el plazo para que los interesados en adquirir una frecuencia de radio y televisión presenten sus planes. La banca privada destinará $10.000 millones para créditos en el Ecuador. En lo internacional, la nueva primera ministra del Reino Unido nombró a su gabinete. Este miércoles culminó el proceso de deportación de un total de 121 ciudadanos cubanos con la salida de un tercer vuelo en el que se trasladó hacia la isla caribeña a 46 personas a las cuales se les negó el recurso de habeas corpus. Este miércoles, luego de que a primeras horas del día se diera a conocer de que el Tribunal de Garantías Penales negó el habeas corpus a 46 ciudadanos cubanos, al mediodía se procedió a trasladarlos hacia el aeropuerto de La Tacunga para que viajen hacia Cuba, un proceso en el cual el gobierno ecuatoriano asegura que se cumplió con el debido proceso y respeto a los derechos humanos. Tienen el registro de salida migratoria de la República del Ecuador y el arribo a Cuba debidamente certificado por las autoridades cubanas. La Embajada de Cuba en horas de la tarde corroboró que estas deportaciones se cumplieron respetando las jurisdicciones de ambos países. Al compromiso de evitar que seres humanos indefensos se conviertan en víctimas de los traficantes de personas. En las 3 ocasiones se trasladó en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Además, denunciaron que el gobierno de Estados Unidos tiene un grado de responsabilidad en fomentar estos procesos migratorios ilegales. Es hora de que se eliminen la política de pies secos, pies mojados, el programa de parol para profesionales médicos cubanos y la ley de ajuste cubano. Los defensores de este grupo de ciudadanos cubanos insisten en que se cometió una ilegalidad. Es una expulsión colectiva y la expulsión colectiva es un delito de derecho internacional. Lo que a decir del jurista Rafael Ollarte es un error. Pero esto no quiere decir que si usted encuentra a 10 afganos o somalíes que están en situación irregular no los pueda deportar, solo porque son de la misma nacionalidad. Lo que ordena la Constitución es que no se realicen expulsiones colectivas y en Ecuador no hay ningún decreto que ordene la expulsión de ciudadanos cubanos. Con esto, un total de 121 cubanos retornaron a su país en 3 vuelos y según el gobierno de la isla ya se encuentran en sus provincias de origen. César García, Ecuador TV. Desde el aeropuerto Cotopaxi en La Tacunga partió un grupo de 46 ciudadanos cubanos luego de que en horas de la mañana, como ya vimos, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se les negara el recurso de habeas corpus y determinara su deportación inmediata. Los extranjeros fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hasta la ciudad de La Habana. Con esto se cumplió la deportación de 121 ciudadanos cubanos que permanecían en el país de manera irregular. Según un comunicado del Ministerio del Interior, el proceso de deportación se lo hizo respetando sus derechos humanos. Más noticias, el Servicio de Rentas Internas analiza la posible vinculación de 5 universidades privadas a empresas offshore. Varias reacciones se generaron frente a este anuncio. 5 centros de educación superior del país aparecen vinculados con empresas offshore constituidas en paraísos fiscales. La Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad Internacional SEC y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, indicó que se analiza cada caso para determinar la vinculación de los directivos con los grupos económicos, pero sostiene que la normativa vigente es clara. Deben prioritariamente, exclusivamente, deben de tener actividades relacionadas con los fines educativos y cualquier beneficio que pueda tener en su manejo financiero o presupuestario debe ser retribuido o debe ser reinvertido en la propia comunidad universitaria. Carlos Larreategui, rector de la UDLA, reaccionó de inmediato a la denuncia a través de su cuenta personal de Twitter. Como todo abogado hace años, ayudé en creación legítima de una sola compañía en Panamá.
no tiene relación alguna con UDLA ni transacciones. Asimismo, mediante un comunicado de prensa, la Universidad Internacional del Ecuador desmintió tener dinero en paraísos fiscales. Todo tipo de remuneración percibida por las autoridades, docentes y personal administrativo de la Universidad Internacional del Ecuador se paga en Ecuador. Se ha revelado al Servicio de Rentas Internas todas las relaciones comerciales que mantiene la Universidad Internacional del Ecuador. Y esta es la posición de la Universidad SEC. En la propia documentación que manda el SRI, estamos nosotros exentos de todo tipo de sospecha en cuanto a los Panama Papers. Lo demás, le vuelvo a remitir que estamos en espera de que nos remitan ellos la información. Hasta el momento no se conoce la posición de los otros centros académicos. El presidente Rafael Correa también se pronunció sobre este tema. 5 universidades privadas con capitales en paraísos fiscales. ¡Qué vergüenza! Las universidades gozan de exoneraciones tributarias y arancelarias. Es decir, el país les da todas esas ventajas para que luego saquen la plata. Además, de acuerdo con la ley, tenían que invertir en la propia universidad. No vamos a permitir tanto abuso e inconsecuencia. Supuestamente las universidades son sin fines de lucro, pero algunos entendieron que eran de lucro sin fin. ¿Hasta cuándo? Leonardo Orlando advirtió que están en marcha procesos de control a otras instituciones y de comprobarse alguna incoherencia con sus fines estatutarios, se les quitarán las exoneraciones tributarias. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Como una medida apropiada, calificó el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, la propuesta del presidente de la República de lograr un pacto ético en la política ecuatoriana con respecto a los paraísos fiscales. La propuesta del presidente Rafael Correa de preguntar al pueblo ecuatoriano si una persona que no deja su capital en nuestro país, sino que la invierte en paraísos fiscales, deba ser candidato, es calificada por el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, como acertada y propositiva para Ecuador. Me parece que si se genera riqueza en el país, esa riqueza debe servir para generar trabajo en el país. A dicha iniciativa el primer mandatario la denomina un pacto ético. De hecho, pues eso es aportar al desarrollo del país. Yo considero que los ecuatorianos debemos arrimar el hombro y hacia un pilar fundamental que es el Ecuador. Y es que la propuesta, lo que además busca, reiterado el primer mandatario, es modificar el comportamiento político al cual se ha acostumbrado nuestro país. Por otro lado, algo que también preocupa a la socióloga Patricia de la Torre son las unidades que se están conformando, sean de izquierda, de derecha o mixtas, con miras a las próximas elecciones. La académica comenta que en estos diálogos solo se hablan de acuerdos partidistas. Esto es un mercado de compras y ventas de pactos o de retazos de poder, ¿no? Entonces esto es un mecanismo estrictamente de canje. Ese mismo aspecto llama la atención de Cabrera, quien asegura respetar estas alianzas. Y tenemos que pensar mucho sobre la parte económica del país, es decir, cómo vamos a llevar adelante los próximos años el desarrollo del país y cómo obtenemos los recursos para aquello. Finalmente, Patricia de la Torre sostiene que en la mayoría de organizaciones políticas priman intereses personales, más no ciudadanos. No hay un convencimiento ético, individual y partidario. Alex Llanos, Ecuador TV. Y este jueves se prevé que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, entregue a la Corte Constitucional la solicitud para la realización de la consulta popular sobre el pacto ético con el cual se impediría que dignatarios y funcionarios públicos ejerzan cargos si tienen cuentas en territorios considerados como paraísos fiscales. Y en el mismo tema, el Frente Unidos respalda la propuesta del presidente Correa de convocar a una consulta popular para decidir sobre la participación en política y la función pública de quienes posean inversiones en paraísos fiscales. Son representantes de organizaciones que conforman el Frente Unidos. Ellos están a favor del llamado que hizo el presidente durante el informe a la Nación para dar lugar al denominado pacto ético. Como Frente Unidos respaldamos toda acción en contra de la corrupción y en todos los sentidos. En todas las provincias del país hemos tenido una respuesta extraordinariamente potente. Al mismo tiempo dijeron estar de acuerdo con el planteamiento de una consulta popular que permita a la ciudadanía decidir sobre la participación política de quienes mantengan inversiones en empresas offshore. Es un pacto ético que está planteado, se ha suscrito con la sociedad ecuatoriana, con el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular. En el movimiento Creo, liderado por Guillermo Lasso, quien ha confirmado tener acciones en un banco panameño, prefieren esquivar el abordamiento del pacto ético. Creo está pensando en aquello que tiene que pensar.
construir un camino democrático para el cambio que ya se viene. Mientras que Henry Cucalón, legislador socialcristiano, considera que se debe investigar sobre el origen de los recursos enviados al exterior. El problema no es el destino de los recursos, sino el origen, que hayan sido lícitos de forma correcta y de forma legal. Porque uno también puede tener billete trucho metido en un banco en el Ecuador. En Unidos están esperando que el jefe de Estado envíe el texto de la pregunta a la Corte Constitucional, aunque desde ya se encuentran recorriendo el país y conformando frentes de respaldo a la propuesta. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en Guayaquil se realizó una nueva asamblea de Acuerdo Nacional por el Cambio. Cada vez son más agrupaciones políticas que buscan la unidad a menos de un año de las elecciones de 2017. Unidad es el término últimamente más escuchado con miras a las elecciones 2017. El alcalde Jaime Nebot dice que a pesar de las discrepancias u obstáculos, la unidad está pegada con cemento. Esto tras la última reunión de 4 horas en Quito. Pero este tipo de reuniones también se realizan en Guayaquil. Figuras conocidas como Lenín Hurtado de Unidad Popular, Carlos Pérez de Pachacutic y Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, entre otros, formaron parte de la nueva asamblea de Acuerdo Nacional por el Cambio. No es la unidad con los banqueros, no es la unidad con las multinacionales, no es la unidad con la partidocracia. Estamos hablando de la unidad del pueblo, del centro a la izquierda, la unidad que privilegie la confluencia de los trabajadores. Valentín Sala, director del colectivo Pueblo Positivo, y Paco Moncayo, quien liderará la lista de asambleístas nacionales, se mostraron convencidos de los resultados de esta alianza. Los nombres de los candidatos que participarán en las próximas elecciones se conocerán a fines de agosto. Vamos a hacer una buena lista de asambleístas, gente que quiere y ama este país. Vamos a hacer una fuerza poderosa electoral para poder tener nuestros candidatos, llegar al poder y hacer lo que el pueblo pide. La unidad es lo que buscan todos. Es así como quienes representan a la Federación de Barrios del Guayas anhelan un pueblo unido y dicen apoyar la candidatura de Paul Carrasco de la provincia de La Suay. Este señor Paul Carrasco ha propuesto generar empleo, emprendimientos y empoderar. Así se muestran las jornadas preelectorales en diferentes movimientos y partidos políticos con miras al proceso de 2017. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en la Asamblea Nacional, representantes de las diferentes organizaciones políticas no pierden de vista el momento preelectoral que desde ya se vive en Ecuador. Este lunes los integrantes de la unidad acogieron como una más la precandidatura presidencial de la socialcristiana Cynthia Viteri. Esto porque según las encuestas que manejan en esta tienda política, Viteri se ubica por sobre Guillermo Lasso de Creo. Dan a la doctora Cynthia Viteri un segundo lugar en las encuestas. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de que otras tiendas políticas presenten opciones para de ahí someterlas a un proceso interno y definir al binomio, el mismo que según ellos el país lo conocerá el 30 de septiembre. Todos los grupos que quieran participar y sumarse a la unidad tendrán que hacerlo bajo las condiciones que se han reglado. En la oposición dicen no tener fijaciones de carácter ideológico, que con tal de ganar al oficialismo entran todos. Debemos unirnos porque es la condición básica para que podamos incluso ganar en la primera vuelta electoral. De quien poco se habla es la Sociedad Patriótica. De hecho, ninguno de sus cuadros por ahora aparecen en las mediciones o encuestas. No obstante, se reservan el derecho de también presentar una precandidatura presidencial. Para nosotros el más democrático y lo que hemos propuesto es las primarias. En país no quieren subestimar estos movimientos, pero tampoco es que todo lo que ocurre en la otra orilla les quite el sueño. Hemos visto cómo las candidaturas se ponen de manifiesto en los sectores de oposición, insisto, simplemente para defender pequeñas parcelas de poder. Ellos cuestionan la fragilidad ideológica que aseguran padece dicha unidad. Que siempre ha prevalecido el estilo a dedo social cristiano, el interés particular. En el movimiento de gobierno, la fecha definida para presentar al país sus candidaturas es el 1 de octubre. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Respaldado por 37 legisladores, todos de oposición, el asambleísta Byron Pacheco del Partido Avanza presentó su solicitud de enjuiciamiento político en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa, por presuntamente no haber asegurado la infraestructura educativa en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron las más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La solicitud deberá ser tramitada por el Consejo de Administración Legislativa CAL.
Más temas, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, informó los principales puntos que serían materia de una reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También indicó que este proyecto de cambio será enviado al Legislativo para su tratamiento. Uno de los puntos donde existe ya una definición se centra en el mecanismo para fijar las pensiones por retiro, tanto de militares como de policías. Ricardo Patiño informó en rueda de prensa que se han planteado dos cambios. El primero: no se calcula en función del último haber militar o el último sueldo, digámoslo, sino en función de los 5 mejores años. Y el segundo: se hará en función de la inflación y no en función de los aumentos que se produzcan en los sueldos de los militares activos. Con esta fórmula lo ideal es llegar a pensiones más equitativas. Citó un ejemplo de la aplicación de este mecanismo. A todos los que tengan una pensión de retiro menor a ese techo que se paga en la seguridad social obligatoria o general, ellos sí tendrán posibilidad de que se aumente su pensión anualmente. El coronel en retiro Bolívar Silva, representante de los militares en servicio pasivo en el directorio del ISFA, señala su opinión respecto a estos mecanismos citados por el ministro Patiño. La verdad es que se afectaría tanto las pensiones del personal activo como el personal que normalmente sigue continuando en sus salidas cada año. Pablo Terán, excombatiente del Alto Cenepa y representante de una organización de militares en servicio pasivo, acota que la propuesta expuesta encamina el anhelo de sus colegas retirados de llegar a pensiones justas. Va a ser beneficioso para los militares pasivos. Lo expuesto por Ricardo Patiño aún es una propuesta, pues esto deberá ser tramitado por la Asamblea Nacional en un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se enviará oportunamente. Sobre el punto de cambios en los cálculos de la cesantía para policías y militares, el tema aún está en discusión. Una comisión interinstitucional se encargará de buscar consensos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Esta noche, Javier Lazo comparte un diálogo abierto con Augusto Barrera, urbanista, sociólogo y exalcalde de Quito, quien resolverá inquietudes respecto a la Feria Internacional Hábitat 3. En Palabra Suelta, hoy, 22:30. Vive la pasión del rey de los deportes. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Por Ecuador TV Internacional. Somos fútbol. El espacio para conocernos mejor empieza a las 12:30. ¿Qué es la interculturalidad? No sé. Los lunes, el diván. Aucaric, Ecuador Multicolor. Un espacio en donde compartiremos las vivencias, conoceremos y entenderemos nuestra interculturalidad. Miércoles, Yo Soy. ¿Listos, chicos? Sí. Culca, Ecuador Multicolor de nuevo. Tucuyami, Ecuador TV Canchi. Gracias por seguir con nosotros. Representantes de 11 asociaciones que agrupan a 800 cooperativas mantuvieron esta tarde una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet. Entre los planteamientos discutidos están la apertura a un sistema de tarjetas de crédito y cuentas corrientes, además del incremento de la cartera de crédito. El ministro coordinador del área económica, Patricio Rivera, participó de la cita y explicó que se busca fortalecer al sector cooperativo.
El objetivo es discutir algunos temas que van desde cómo fortalecer el seguro de depósitos del sistema cooperativo, del EPS, fortalecer su institucionalidad, buscar mecanismos de fondeo nuevos para el sistema cooperativo, entre otros. En estos meses donde el sistema financiero restringió bastante, donde los bancos restringieron bastante el crédito, las cooperativas no restringieron el crédito, siguieron aumentando el crédito y como resultado de eso en este momento están bastante bien posicionadas como para seguir incrementando colocación de crédito. La situación que vive el país es importantísimo de relevar que el sector cooperativo ni un solo día ha dejado de dar crédito. Generalmente ha demostrado el hecho de que a pesar de los ciclos económicos, el sector cooperativo está listo para solventar todas esas adversidades. Por su parte, la banca privada destinará 10.000 millones de dólares para desembolsos de créditos en el país durante el segundo semestre de este año. Además, busca potenciar sus servicios y deja a libre elección de cada entidad financiera formar parte del sistema de dinero electrónico. Hubo primero una descripción general de lo que la banca privada cree que ocurrió con el sector financiero y la economía del país. Explicaron que hasta mediados de 2014 se registró un crecimiento importante, pero a finales del mismo año se detiene con un shock económico. Se vino luego una etapa de decrecimiento acelerado durante el 2015 y el primer semestre del 2016 se convirtió en una recesión económica. Sin embargo, creen que de acuerdo a las proyecciones y estudios que han realizado, este segundo semestre habrá un crecimiento moderado. Podemos hablar de que esta quinta etapa será una etapa en la que comenzaremos a ver una recuperación de ciertos indicadores relacionados con la banca. Y una banca sólida porque ha sabido capitalizar todos los años anteriores de forma permanente, de tal manera que tiene un exceso sobre lo que exige la normativa ecuatoriana para operar un banco en el Ecuador. Se ha logrado hoy por hoy tener un índice del 34% de liquidez, que incluso es superior a lo que se tuvo en niveles de la bonanza económica del año 2013 al 2014. La banca, por lo tanto, está líquida y se mantendrá así. Y a pesar de la reducción de los depósitos en un 12.9% y un aumento de los niveles de morosidad, por ejemplo, de un 8.4% en el crédito de consumo y del 1.3% en el sector productivo y comercial, la banca ha decidido establecer una estrategia de colocación de crédito, sobre todo para este último segmento. La banca destinará 10.000 millones de créditos, desembolsos de créditos, que obviamente con respecto a lo que venía pasando en el semestres anteriores, es un incremento importante del desembolso de la banca. Es decir, durante todo el 2016 se destinará 18.000 millones de dólares. De estos créditos, al sector productivo se van a destinar cerca de 13.500 millones de dólares, al sector del consumo se destinarán cerca de 3.000 millones de dólares y microcrédito y otros alrededor de 1.500 millones de dólares. Sobre el sistema de dinero electrónico se dejó claro que, al ser un proyecto del Banco Central del Ecuador, quedará a libre elección de cada entidad financiera si forma parte o no. Hoy por hoy tenemos conectados nuestros ATMs, nuestros cajeros automáticos, y hasta ahí hemos llegado. Es un tema, creemos nosotros, de adopción. Si no es un tema de que la banca quiera o no quiera, es un tema que la gente crea o no en este sistema que está ofreciendo el Banco Central. En esa medida, creo que es correcta la posición que hemos adoptado los bancos de dejarlo como un proyecto de gobierno, como un proyecto del Banco Central, y ellos harán y tomarán las decisiones que consideren necesarias para que la ciudadanía acepte o no este mecanismo de pago. En tanto, pretenden fortalecer los servicios financieros del sector privado. Anuncios que llegan de la mano de lo que llaman una imagen renovada de la Asobanca para sus 4,5 millones de clientes a nivel nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Para Steve Hanke, invitado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y experto en episodios de hiperinflación alrededor del mundo, la salud económica de Ecuador está entre las mejores de la región, pues en algunos países de Sudamérica ha caído el Producto Interno Bruto. Vemos cómo se ha desempeñado de forma saludable la economía ecuatoriana. Son países cuyo PIB real en términos de dólares ha caído, porque tienen monedas propias cuyo valor ha caído en relación al dólar. Esto es que se han vuelto más pobres teniendo una moneda propia que pierde valor frente al dólar. El único país que está por encima de Ecuador en PIB real en términos de dólares es Perú.
El Consejo Europeo terminó con la revisión jurídica lingüística del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. Las traducciones del documento fueron entregadas a los 28 países miembros de la Comunidad de Naciones para emitir sus observaciones hasta el próximo 22 de agosto. Las gestiones del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, se encaminan a que el Consejo Europeo apruebe la firma del acuerdo hasta el 21 de octubre. Para afianzar la propuesta ecuatoriana, el secretario de Estado mantuvo en Nueva York, Estados Unidos, una reunión con Miroslav Lajčák, ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de Eslovaquia y presidente actualmente del Consejo de la Unión Europea. Y la Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones continúa en la revisión de los planes técnicos y de gestión de los solicitantes de frecuencias dentro del concurso público de adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Este viernes culmina el plazo de solicitud de frecuencias para los interesados de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Los interesados deberán presentar hasta las 17 horas de este viernes 15 de julio sus solicitudes de frecuencia de radiodifusión o de televisión abierta, cuya señal matriz se origina en las provincias de Manabí y Esmeraldas, sin perjuicio de que usen repetidoras en el resto de provincias del país. Las solicitudes entregadas son analizadas por el equipo multidisciplinario de Arcotel, que revisará los planes técnicos y de gestión de los solicitantes. Los 5 mejores solicitantes evaluados, con base en estos dos aspectos, serán analizados luego por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Este organismo validará el proyecto comunicacional que se plasmará con la frecuencia otorgada. Es que haya una prevalencia de contenidos sobre derechos humanos, o que promuevan la participación ciudadana, que promuevan el diálogo social, el debate. El pasado 12 de abril inició este concurso público de adjudicación de frecuencias de radio y televisión, con la intención de entregar para uso privado, público o comunitario 1.472 frecuencias, 846 para estaciones de radio en FM, 148 en AM y 478 en el sistema UHF de televisión abierta. Creo que hoy el Estado ecuatoriano da oportunidad de participarlos y estamos aquí y estamos muy seguros de que la justicia va a reinar, la democracia va a reinar. Será el Cordicom que mediante informe favorable otorgue la frecuencia a los postulantes. Javier Ceballos, Ecuador TV. Vamos a otros temas. La reconstrucción estructural de las zonas devastadas por el terremoto va acompañada de la reactivación productiva, con ejemplos de tenacidad y positivismo. Para conocer más sobre este resurgir de las provincias del litoral afectadas por el fenómeno natural, hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero Tyron Lino, quien se encuentra en el Malecón Escénico de Manta. Tyron, buenas noches. Creo que tenemos una falla técnica. En breve retomaremos esta conexión en vivo con Tyron Lino, quien se encuentra en la ciudad de Manta. De inmediato revisamos más noticias. A pocos días de que se cumplan 3 meses del terremoto que destruyó parte del litoral ecuatoriano, las autoridades de gobierno hacen una evaluación preliminar del avance de la fase de reconstrucción. Manabí y Esmeraldas fueron las provincias más afectadas por el terremoto de 7.8 grados el pasado 16 de abril. Hubo la capacidad como Estado de reaccionar en primera respuesta. Los albergues han sido instalados con todo lo necesario para que los ciudadanos puedan estar bien atendidos mientras dura la fase de reconstrucción. En este momento, al día de hoy, que estamos acogiendo a más de 9.000 personas en los albergues, son más de 2.200 familias, les podemos decir a los ecuatorianos que el trabajo ha sido muy positivo. A Manabí y Esmeraldas ya han llegado los primeros recursos provenientes de las contribuciones que se viabilizaron mediante la Ley de Solidaridad. Ya más de 230 millones de dólares se han recaudado gracias a la Ley de Solidaridad. Estos recursos han sido movilizados. Además, se ha previsto una inversión de 400 millones de dólares para atender áreas consideradas prioritarias. Que son salud, educación, vías, agua y saneamiento. Solamente para nombrarle algunos, se han invertido más de 50 millones de dólares en escuelas. En cuanto a vivienda se refiere, ahora las edificaciones que no fueron derrocadas se encuentran en proceso de evaluación técnica por parte del Midubi. Ahora estamos evaluando también cada una de las viviendas afectadas para poder entregar el incentivo para que puedan reconstruir su casa. Hay que evaluar si el terreno es apto, si el suelo en el que está ubicada cada una de las casas es válido para volver a reconstruir en el mismo sitio, o si amerita buscarles un sitio nuevo, un resentamiento donde ubicar a las personas.
zona. Existen al menos 3.000 casas ya asignadas, para lo cual el Estado ha adquirido planes habitacionales y urbanizaciones avanzadas en su etapa de construcción. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Superado ya el inconveniente técnico, restablecemos otra vez la señal con nuestro compañero Tyron Lino, quien se encuentra en el malecón escénico de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Tyron, continúas tú con tu informe. Gracias nuevamente, Fabricio. Superado el percance técnico, te comentaba que 2 ejemplos justamente de cómo se está sobrellevando esta situación lo encontramos en 2 mujeres del recinto Los Gilces, parroquia Crucita, Cantón Portoviejo. En ese sitio las visitamos para conocer cómo ellas, tras el terremoto del pasado 16 de abril, han superado y han asumido el rol de líderes comunitarias. Aquí el informe. Hola, chicas. Una planificando nuevas jornadas de ayuda y otra trabajando mano a mano con los hombres de su comunidad. Así encontramos a Victoria de Mera y Verónica Lucas. Ellas son 2 mujeres del recinto Los Gilces, parroquia Crucita, Cantón Portoviejo, a quienes el terremoto del pasado 16 de abril les cambió la vida y la visión de servir. Remoción de escombros. Es un trabajo que en realidad no me hace menos ni más que un hombre, porque en realidad yo lo vengo haciendo tras el terremoto, para ayudar a nuestra comunidad, para sacarlas adelante y estar siempre todos juntos. Para nosotros es muy importante, más que todo ayudar a nuestra comunidad que nos necesita y también en nuestros hogares. Sin embargo, la iniciativa de ellas se ve acompañada a programas de capacitación como los que lleva a cabo ONU Mujeres, una de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Programa que en Crucita y en otros sectores de la provincia de Manabí ha permitido a muchas mujeres el conocimiento de nuevos oficios. Que a veces necesitamos para cualquier cosa, necesitamos un maestro, tenemos que pagarle a ese maestro. En cambio nosotros ya vamos a emprender ese trabajo y vamos a ayudar a otras personas. Y como no podía ser de otra manera, sus familiares y amigos hoy son los más orgullosos. Me siento orgullosa de ver que mi hija tan joven se entrega a nuestra comunidad. Las crisis son oportunidades en realidad que ahora se nos da a las mujeres para poder salir adelante y demostrar que sí podemos las mujeres. Victoria y Verónica, 2 ejemplos de mucha sencillez, valentía y amor al prójimo. Ejemplos que en medio del dolor y la desgracia surgieron para levantar con sus manos la esperanza. 2, 3. Con imágenes de Enrique Ortiz y Cristian Anastasio, Tyron Lino, Ecuador TV. Seguimos informando y a propósito, Fabricio, lo que tú comentabas de la reactivación, amigos televidentes, acá en la ciudad de Manta no solo se continúa fomentando y promocionando las actividades socioeconómicas, sino también las deportivas, las sociales. El día de mañana se tiene previsto acá en el malecón escénico y el malecón también del sector de El Murciélago, actividades donde los comerciantes van a llamar justamente a la promoción turística, van a articularse a todo lo que está realizando el Gobierno Nacional con esta reactivación socioeconómica para los sectores afectados. Y un ejemplo de ello mañana acá en el mercado de mariscos, la Asociación de Comerciantes, asimismo la Cámara de Turismo tienen previsto realizar exposiciones de sus platos, invitar a los turistas nacionales y extranjeros para que se acerquen acá a Manta en este caso y vean de que todo se está superando, esto sin descuidar la propuesta turística. Tú con más información, muy buenas noches. Muchas gracias, Tyron, y estaremos pendientes a tus próximos reportes y sobre todo a estas experiencias e historias de vida que sin duda nos llenan de mucho positivismo. Revisamos más informaciones. Una de las expectativas que se tiene de la conferencia Hábitat 3, que se realizará en Quito en octubre, es que la visita de extranjeros crezca aún más. El presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha cree que este evento dejará a nuestro país como herencia un sector sostenible a largo plazo. Cada 20 años, la Organización de las Naciones Unidas lleva a cabo las denominadas Conferencias de Hábitat, un foro que analiza y busca alternativas sobre desarrollo urbano sostenible. En octubre próximo, la sede será Quito. Según voceros del evento, se tiene previsto que nos visiten aproximadamente 12.000 extranjeros y 18.000 connacionales. El target de personas que vienen a esta convención, definidas a esta convención, es muy alto. Más o menos entre el 40 y el 50% suelen regresar a los destinos en donde se produjeron este tipo de convenciones y eventos.
Diego Vivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, califica como positivas las actuales estrategias del gobierno para promocionar nuestro país. Nosotros ahora, como nunca, creo que contamos con un recurso muy importante, el Ecodelta, que es lo que se ha subido en un valor impresionantemente significativo de $5 a $50 en un año, que es para promocionar Ecuador. Para brindar un servicio de calidad, el sector hotelero se prepara y pone a punto toda su capacidad. Según Quito Turismo, la capital cuenta con 33 hosterías, 92 hoteles y 427 hostales. En lo que tiene que ver con hoteles, 10 son de categoría 5 estrellas, 19 tienen estatus de 4 estrellas y 21 son 3 estrellas. La mayoría de hoteles están ubicados en el centro y centro-norte de la urbe, facilitando el desplazamiento de los asistentes a las conferencias que se realizarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Parque del Arbolito. Nosotros aspiramos que el 2017 haya una inercia de esta gente que ha venido y que va a venir para el hábitat, que vengan con sus familias, que hablen bien del país. En cuanto a la parte de obras físicas y de cronograma de actividades, José Morales, funcionario del Ministerio de Vivienda, asegura que la Agenda Hábitat 3 avanza de acuerdo al programado. Los trabajos para la sede, para la Casa de la Cultura, están avanzando a muy buen ritmo. El proceso nacional ya específico de preparación hacia Hábitat 3 se cierra la próxima semana. En Quito se darán cita jefes de Estado, alcaldes de varias ciudades del mundo, académicos, urbanistas, constructores, diplomáticos, estudiantes y decenas de periodistas de 193 países. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Mashikuna ali tutata charipaichi kaipinikanchi kunan punllamanta ñawpa villachikunaka kaykunami kashka. Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, llaqtakunami red de productores de quinoa nishkapi wangurishkakuna kan. Paykunaka tandanakuykunatami charirka ñukanchika kaykunata ashtawan hatungapak kay ali mikunamanta villachingapak ningunanchi nirkami chaypi wangurishkakunaka. Shukunama yalishpa Ministerio de Defensa ukumanta pushakunaka villachikunata micharirka imashinata kay Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional kamachikunataka mushuk-yachingapak llankanakunchi nishpa kaykunapika ashtawan ruraykunataka kay cesantía nishka kullkikuna tukuykunapak paktakachunmi ruranakunchi ninkuna. Shukunama yalinchimi pasak pichachunga llaktayukunami llakita charikkunaka ñami kaykunaka kaparikunata paktachishpa kanakun acción de protección nishka alikunata mimañarka kay municipio de Guayaquil, Autoridad de Tránsito Municipal Shinashata, Fundación Metrovía Ucoconata. Paykunaka kay antawakunapi ñukanchipaj alikunata musunchini ninkuna. Karo llaqtakunamanta villachikunatapas charinchimi Argentina mama llaqtamanta pushak Mauricio Macrica chunga punllakunata micharin. Kaypika informe pangakunatami kunakanga Corte Suprema de Justicia Ocoman. Imashinata kay servicios básicos kunata sikachishka kaykunamanta villachishpa kangapa. Kaykamanmi kangunawan pakta kapaskanchi mashikuna kaya punlla kangunapak ashtawan villachikunata charisho. Este miércoles, a partir de las 19:45, en vivo y en directo vía satélite, desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, frente a Delfín. Porque el sentido de la pasión está en Ecuador TV. Somos fútbol. El agua a veces parece que te quiere comer, no siento los brazos. Hace frío. ¡Es muy profunda! ¡Espíndola! Una guía de turismo, una guía de deportes de aventura, una guía de lugares exóticos. No te pierdas, Rodando Ecuador, en busca de leyendas. Gran estreno, domingo 17, 21 horas. Ecuador TV, somos todos. Esta semana en Palabra Amazónica estaremos con las mujeres Waodani. Hablaremos del cacao Wao con chocolate fino de aroma
y la artesanía de la Chambir. Les espero. Este sábado, 14:30. Revisamos información internacional, el hallazgo de una superbacteria en Río de Janeiro, el virus Zika y el estado de las aguas donde se realizarán las competencias acuáticas en los Juegos Olímpicos ponen en alerta a los atletas que participarán en esta cita deportiva. Las autoridades aseguran que se han tomado las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo. Uno de los desafíos para Brasil previo al inicio de las Olimpiadas es la situación de salubridad por el estado de las aguas que servirán como escenario de varias competencias acuáticas y el brote del virus del Zika. Hace pocos días, un segundo informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ratificó la información difundida en 2014 sobre la calidad del agua y el hallazgo de una superbacteria inmune a los medicamentos en Río de Janeiro. La bacteria llegó al mar por las aguas residuales de los hospitales canalizadas hacia la bahía. Se calcula que unos 1.400 atletas estarán en contacto con las aguas, bien sea navegando por de la bahía de Guanabara o nadando en las playas de Copacabana o remando en las aguas saladas del lago Rodrigo de Freitas. Un comunicado de la presidenta del Instituto Estatal de Ambiente de Brasil aseguró que no existe necesidad de alarmismo porque la bacteria encontrada no es resistente al ambiente ni al agua salada. Sobre el virus del Zika, los casos superan el 1,5 millones. Las fumigaciones son constantes en la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. La Organización Mundial de la Salud asegura que los deportistas y turistas deben tomar las debidas precauciones. Y es que estos juegos deben seguir adelante como estaba previsto y a la vez deben asegurarse de que sean tan seguros como sea posible. Sin embargo, varios son los deportistas que se han rehusado ir a las Olimpiadas 2016 por el Zika. Uno de ellos, el golfista Rory McIlroy, el ex número 1, quien prefirió no representar a su país, el Reino Unido. A este retiro se suman sus colegas Jason Day de Australia y campeón mundial y el estadounidense Dustin Johnson. Fanny Lara, Ecuador TV. En este mismo tema, el comunicador para América Latina del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016, Alejandro Lifchitz, asegura que a pesar de los riesgos descritos en el ámbito de la salud, las autoridades competentes toman las medidas necesarias para ofrecer garantías a los atletas que llegarán a Río 2016. Una bacteria que se puede definir como superbacteria, pero que no está relacionada con la zona donde se van a celebrar las disputas, ya sea de vela o de remo. No hay duda que la salud de los atletas es la máxima prioridad que tiene el Comité Organizador Río 2016. Pero en ese sentido se está siguiendo estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a los cuidados que se tiene que tener con el tratamiento del agua, para asegurarse que el agua va a estar impecable para el día de las carreras. De hecho, se analiza todos los días. Los análisis dan que ya está en condiciones, de celebrarse, si quieren, hoy mismo esas competencias, y además se están tomando un montón de medidas de remediación para la época de los torneos, que incluyen desde lo que se llaman ecobotes hasta barreras de contención de residuos, y se han puesto en marcha ya por lo menos una planta de tratamiento en los efluentes que dan hacia la bahía. O sea, no estamos esperando ningún tipo de problemas de salud o sanitario en las competencias acuáticas. El gobierno de Argentina tiene 10 días para presentar un informe sobre el aumento de tarifas. Además, la nueva primera ministra de Reino Unido, Theresa May, nombró a los miembros de su nuevo gabinete. Más en el siguiente resumen. 37 días lleva la protesta de camioneros en Colombia. En la jornada de este miércoles, un manifestante murió en la localidad de Duitama, en el departamento colombiano de Boyacá. Según información, el joven recibió el impacto de un proyectil en el rostro. El presidente Juan Manuel Santos ordenó reforzar la seguridad de las carreteras colombianas y rechazó enfáticamente la actitud intransigente de este sector. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia pidió informes sobre las tarifas de gas al Ejecutivo y le dio un plazo de 10 días para entregarlos. En estos documentos deben constar los parámetros de los aumentos de precios y tarifas. Además, tienen que especificar las razones que llevan a establecer el tope del valor.
La Armada de México se apoderó de 217 barriles de plástico llenos de salsa de chile y paquetes de cocaína en un contenedor que llegó desde Ecuador. Según un comunicado, estos fueron descubiertos en el puerto occidental de Manzanillo y cada uno tiene un peso aproximado de 130 libras. Tras ser nombrada como primera ministra de Reino Unido, Theresa May anunció a su gabinete, entre ellos Boris Johnson, quien fungirá como canciller. Philip Hammond será jefe del Tesoro. Amber Rudd será ministra del Interior. Michael Fallon como ministro de Defensa. Y David Davis se encargará del nuevo ministerio para la salida de la Unión Europea. Un atentado en Bagdad provocó la muerte de 15 personas e hirió a otras 15. El hecho ocurrió cuando un suicida al volante de un vehículo cargado de explosivos se abalanzó contra un puesto de control en Rasidiyah, a 30 kilómetros al norte de Bagdad. Hasta el momento ninguna organización se responsabilizó del ataque. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Gracias a todos por acompañarnos. Finalizamos Noticias 7. Sigan en nuestra señal, Ecuador TV. Les invitamos a que hoy, solo por hoy, nos acompañen a las 10 de la noche, de 10 a 10:30 en nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Feliz noche a todos.